Amiga y amigo del circuito 12-1, que corresponde 4 distritos, el de Santa Catalina Obledechia, el de Canquintú, Gironday y Cusapín. Esos 4 distritos lo componen 22 corregimientos, cada uno con sus respectivos representantes. De ese modo, el 5 de mayo, quiero destacar que el 5 de mayo, el pueblo salió a ejercer su voto, con derecho al sufragio. Ellos fueron a cumplir. Democráticamente se escogió, cada uno fueron a apostar por su líder. En esta oportunidad sale favorecido el señor Roberto Archibald, mejor conocido como Chobrá. Este ciudadano es quien nos va a representar el circuito 12-1, región Ñocribo, en la Asamblea Nacional. En este caso, todos estamos vigilantes y estaremos vigilantes a todo el accionar de el diputado. De cierto modo, no nos gustaría para nada de que la realidad sea o se repita o que sea igual con la anterior. Quiero aquí hacer mención de que el diputado Leopoldo Archibald fue uno de los diputados señalados que más gasto tuvo en la asamblea, uno de los diputados señalados que más ausencia tuvo en la asamblea, uno del diputado señalado que menos propuesta o anteproyecto de ley llevó para ser discutido. Entonces no quisiéramos caernos en el mismo abismo. Señores, público en general, quienes estamos dentro del circuito 12-1, debemos estar pendientes a todo accionar en esta ocasión de nuestro líder que nos representará, que representará a la comarca, al pueblo Nove, Buglé, Campesino y Afro. Debemos estar vigilantes a que cada una de las situaciones que se vaya dando dentro de la asamblea sea consultada, sea llevado a un diálogo ameno dentro del circuito con los alcaldes electos, con los representantes, y de esa manera trabajar de forma consensuada. Yo creo que no es malo de solicitar algo semejante, independientemente de la bandera en el que nosotros fuéramos. Lo que aquí importa es cómo hacer el trabajo para el beneficio de la sociedad en general. Y la gran mayoría espera un trabajo diferente, espera reivindicaciones, esperan justicia social dentro de este marco. También me gustaría conocer cuál es la agenda del diputado en los próximos 100 días, cuáles serían los proyectos a atacar dentro de la asamblea, cómo pudiera posicionarse el diputado del 12-1 en temas relativos a Bugoday, autoridad tradicional, en temas de accesibilidad comunitaria, empoderamiento de la mujer, juventud al poder. ¿Cómo pudiéramos matizar esas sensibilidades humanas que tenemos dentro de la comarca? Entonces, si hay algo que he notado, que desde el 5 de mayo a la fecha no se ha visto ese pronunciamiento del diputado, no se conoce cuál ha sido el motivo, pero quiero todavía apostar en lo positivo, que el diputado pudiera estar haciendo un buen trabajo dentro de la Asamblea Nacional, y que eso, una vez que haga bien el trabajo, nosotros dentro del distrito de Bledechia estaremos contentos porque está trabajando en beneficio no de un pueblo, sino de una comarca en general, y que de esa manera el circuito 12-1 estuviera también bien representado dentro de la Asamblea Nacional. Entonces, una de las inquietudes que he venido connotando dentro de la población, el silencio o la no reacción del diputado desde el 5 de mayo hasta la fecha, que también eso preocupa a la ciudadanía y no se siente esa cercanía del diputado hacia el pueblo, y eso es algo preocupante. Entonces me gustaría dejar de manifiesto
esta situación y bueno, a escaso días para la toma de posesión, creo que es pertinente ahondar el tema y conocer cuál sería la agenda a llevar dentro de este trabajo que viene en el quinquenio 2024-2029. Saludos y bendiciones.